Vea ahí conmigo, sigue en el libro de Romanos. Vaya al capítulo 5, versículo 8. Vea lo que dice. Mas Dios, oiga bien, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Usted quiere un método de evangelización, tome esas porciones que yo le voy dando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga bien esto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo? Aunque tú no se lo merecías. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice. Tú no te lo merecías. Tú no te merecías absolutamente nada. Pero aún así, porque te amo, hago este sacrificio. Aún, aunque no te lo mereces. Por eso usted va a entender esto, que es por gracia, no porque se lo merezca. Si no, hermano, es que no mire que yo vengo desde El Salvador y vengo viajando desde allá, me lo merezco, que aquí me alcance el Señor. He sufrido mucho en mi vida, hermano, por eso ya me merezco, hermano. No, Señor, la realidad es que nadie se merece nada, porque Dios es grande. Vaya conmigo, brínquese ahora ya, salte un poquito ahí unos capítulos, vaya al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23. Vean lo maravilloso de nuestro Dios. Usted dice, no, es que yo... No, mire, esta es la realidad, era la realidad nuestra. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Oiga bien, usted dice, no, es que yo pecaba poquito. La paga del pecado es muerte. Pero es un pecado chiquitito, pecadito blanco, hermano. Es pecado. Esa desobediencia a Dios es transgresión de la ley de Dios. Oiga bien esto. Si usted, oiga bien, si usted desobedece a Dios, usted peca. Y si peca, ¿a qué se hace acreedor? A muerte. Dígalo, no tenga miedo. No se va a morir ya. Más adelante tal vez. Es muerte. Pero no está hablando de una muerte física solamente, sino de una muerte espiritual. Oiga bien esto. ¿Por qué? Muerte, ¿qué significa muerte? Dijimos una vez. ¿Qué significa muerte? Separación. Aleluya. Para que vean. Separación. Eso significa entonces que dice la paga del pecado es una separación completa de Dios y el hombre. No lo puede unir. Oiga bien, los lazos del pecado no unen al hombre con Dios. Lo único que hace es unir un lazo y una cadena directamente al infierno. La paga del pecado es muerta, dice la Biblia. Así de que te dice, no, hermano, pero es que peca. Entonces, hablaba con alguien y decía, no, hermano, mire, yo no mato, yo no he robado, no he pecado así, pecados grandotes, de esos feos, no, pecados pequeñitos, ahí me peleo con mi esposo, le pego sus cachetadas y cosas así, pero con mis hijos me peleo y bueno, y a veces se me sale una que otra mala palabra, pero no peco mucho. Oiga bien esto, todo esto es ofensa a la santidad de Dios. ¿Sabe por qué la gente no entiende la gravedad del pecado? Porque no ha entendido la grandeza de Dios. Si la gente no ha entendido la grandeza de cada pecado, así, oiga bien, lo grave, más bien dicho, lo grave de un pecado que usted le llama pecadito ahí como pescadito, oiga bien, es porque no ha entendido la grandeza y la santidad de Dios. Y piensa que la santidad de Dios se mide como una estatua bien pintadita y ahí está bonito. No, Señor, es grande la santidad de Dios. Si tan solo los cielos se abrieran en este instante y usted pudiera echar un vistazo hacia los cielos y ver la gloria de Dios y la santidad del Altísimo, entonces usted se miraría, oiga bien, aquel color rojo que a usted le gusta tanto, diría, ay Dios santo, con tanta hermosura en los cielos esto se mira horrible. Porque la grandeza de Dios, oiga bien, va más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que nosotros podemos explicar. Por lo tanto, oiga bien, cada circunstancia, cada palabra que sale de nuestros labios, ¿no dice la palabra del Señor que por cada palabra que salga de nuestros labios daremos cuenta? No dice así la palabra de Dios. Por una palabra que salió, oiga bien, por una palabra que salió de los labios, usted va a dar cuenta, usted y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Dice, hermano, ya me voy de la iglesia, no vayas. Pero eso va a ser peor. Porque ahora ya no es por... Es que el hermano dice que no hay que decir estas palabras. Yo no le estoy diciendo que no diga eso. Pero si usted las dice, usted va a dar cuenta delante de Dios. Porque yo no puedo estar a la par de la hermana ahí. Hermana, no diga eso. No diga eso. ¿De qué me sirve si de su corazón está saliendo todo eso? Acuérdese. Ay, se me chispoteó. Dijo aquel, se me salieron las palabras. Miren, no hay tal cosa. A nadie se le chispotea nada. Ay, que me sacaron el coraje y por eso dije esas cosas. No, Señor. De la abundancia del corazón
habla la boca. Lo que sale de su boquita es lo que tiene en su corazón. Es como una fuente y rebalsa. Y empiezan a hacer sapos, alacranes, serpientes y de todo sale por allí. ¿Por qué cree que la palabra del Señor nos enseña y dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale? Pecado es pecado. Pero miren lo maravilloso de Dios. Vaya ahí para que se consuele. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios, oiga bien, es vida eterna. Tus pecados, nuestras acciones nos están llevando al infierno, pero la gracia de Dios nos alcanza para que no perezcamos. La gracia de Dios nos alcanza para que no nos hundamos más cada día. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, oigan esto, comprenda que estamos necesitados de Dios cada día. Eso a usted le dice, santo Dios, entonces yo necesito de Dios todos los días, no solo los domingos, no solo los miércoles, no solo los jueves que hay servicio. Usted necesita de Dios todos los días, haya servicio o no haya servicio. Su comunión con Dios debe ser constante. Usted no se puede separar de Dios ni un minuto, ni un segundo. Ni una centésima de segundo usted y yo nos podemos separar de Dios. Es necesario estar ligados a Dios cada día. Es necesario estar buscando del Todopoderoso cada día. Oiga bien esto, porque el pecado está al acecho. El mundo está derramando pecado sobre nosotros y nosotros tenemos que huir de todas esas cosas. La palabra así nos lo enseña. Huir y santificarnos cada día, entendiendo que todo lo que obtenemos es por gracia. Y usted no me puede decir, hermano, entonces de nada me sirve que me esfuerce. De todas maneras, mis obras siempre me van a llevar allá. Pero él dice, lo poquito me fuiste fiel, que es lo máximo que usted puede dar. Eso poquito que dice la Biblia es el máximo suyo. O sea, estamos hablando de que todos los días va a la iglesia, ahora por la mañana, ahora por la tarde, ahora al mediodía, ayuna, está en vigilia. Eso es el poquito. Ay, hermano, yo pensé que yendo los domingos es el poquito en el lado de la Biblia. No, Señor. Habla de una santificación constante. Habla de una relación con Dios constante. Una búsqueda continua de Dios. ¿Sabe que el salmista lo entendía eso? Vaya conmigo a Salmo capítulo 8, versículo 3. Salmo capítulo 8, versículo 3. Vamos a entender esto. Y miren lo que decía ese hombre. Entendiendo, oiga bien esto, la grandeza de Dios y lo pequeño de nosotros. Vea, ¿lo tiene? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mire qué tremendo. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sabe? El salmista está mirando. Oiga, si usted se para por allá afuera y empieza a mirar hacia arriba y empieza a ver la grandeza, oiga bien, de la creación solamente. No la grandeza de Dios, la grandeza de la creación, porque eso fue lo que vio el rey David. Mirando la grandeza de la creación. Al ver la grandeza de la creación, entonces se puso a pensar en la grandeza del que lo creó, en la grandeza de aquel que lo hizo. De aquel que había, wow, qué tanta, oiga, qué grande es ese Dios que ha hecho las cosas. Y yo soy una partícula de todo lo creado. Entonces me pongo a pensar, dice el rey David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Para que tenga memoria de él y lo visites. ¿Qué es? Nada. Usted dice, no, yo me merezco todo. No. ¿Sabe? El apóstol Pablo entendía ese principio que entendía el rey David. Por eso es que la palabra de Dios es tan maravillosa, donde Dios revela verdades a uno como a otros en diferentes épocas, diferentes generaciones. El rey David entendía, a pesar de que era un rey, a pesar que estaba al frente de una nación entera, ejércitos que lo querían, que lo guardaban, que lo cuidaban, a pesar de todo eso, él se sentía como nada al ver la grandeza de Dios. El apóstol Pablo, un hombre estudiado, un fariseo que se había creado, oiga bien, estudiando la Biblia, un hombre con poder político, con doble ciudadanía, judía, oiga bien, y romana, un hombre con poder y todo eso, pero
sentirse como nada y tan pequeño e inmerecedor de la gracia de Dios. Inmerecedor, oiga bien, de la grandeza, de la misericordia misma de Dios. ¿Por qué? Porque era perseguidor de la iglesia. Vaya conmigo nuevamente a 1 Corintios. Y vamos a leer ese versículo que estábamos leyendo. Él habla de todos los apóstoles. Y habla de todo lo que hicieron los apóstoles. Y él dice, pero yo hice más que todos los apóstoles. He hecho más, pero al final, oiga bien, él mismo se corrige en la manera que se expresa. Dice, pero por la gracia de Dios, que dice, soy lo que soy. Oiga bien, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oiga bien esto, hay algo bien importante allí. ¿Cómo usted y yo estamos aprovechando la gracia de Dios en nuestra vida? ¿La está aprovechando para engordarse espiritualmente usted? ¿O la está, oiga bien, o la está usando en algo? Él dice, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano, porque yo también he accionado, yo también he puesto a andar esa gracia de Dios en mí. Hay un compromiso bien fuerte para la iglesia y es este. Así, yo se lo dije una vez, oiga bien, así como Dios ha tenido, oiga bien, misericordia de usted, mire también el mundo que se pierde. Ponga en su corazón la necesidad de ese mundo y accione la gracia de Dios en usted. Que la gracia de Jesucristo pueda trabajar en usted al bien de los demás, no solamente de usted. Por eso el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Oiga bien, antes que dice, he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, he trabajado más que todos esos. ¿Se ha dado cuenta usted que no hay tantas cartas del apóstol Pedro, de Juan, de Mateo y todos esos? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? No lo hay. Pero quien fue fundando iglesia tras iglesia y otro lugar y predicando de lugar en lugar, ¿quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿por qué? Porque a él le fueron abiertos los ojos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no había visto a Jesucristo? Sí, tuvo el tiempo que lo vio. Porque era un joven, dice la Biblia, cuando él empezó a perseguir la iglesia. A mí no se me imagina que tenía 13 años. Un joven es catalogado entre los 13 hasta los 30 años. Esa es la manera que se cataloga aquí, hasta los 30 años. Oiga bien, significa que podía tener 20 años. Y él sabía de Jesucristo. Si los apóstoles estaban ahí todavía. Y los perseguía, oiga bien, era perseguidor. Él había escuchado ya de eso, pero era celoso, oiga bien, de la obra de Dios. Y ahí lo alcanzó el Señor. Dios tuvo que botarlo del caballo. Dios lo tiró del caballo. ¿Sabe qué? A veces nosotros necesitamos que Dios nos tire de nuestro caballo. A veces nosotros nos hemos subido a nuestro macho, dijo acá. Y ahí vamos. Es que el pastor, usted está equivocado. Yo camino, así soy, y a mí nadie me cambia.